Desde el centro de conferencias en la manzana del templo de Salt Lake City, esta es la conferencia general anual número 184 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia y música para esta sesión por el coro del Tabernáculo Mormón. Miembros y oficiales de la Iglesia se han congregado de todas partes del mundo para recibir consejo e instrucción de los líderes de la Iglesia. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el consentimiento por escrito. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la primera sesión de la Conferencia General Anual número 184 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y extendemos una calurosa bienvenida a los miembros y amigos que participan aquí en el centro de conferencias y alrededor del mundo donde quiera que estén. El presidente Thomas S. Monson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Reconocemos a las autoridades generales y a los oficiales generales que nos acompañarán durante la conferencia. La música para esta sesión estará a cargo del coro del Tabernáculo Mormón, bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy, con Clay Christensen y Richard Elliott al órgano. El coro inició esta sesión cantando «Qué firmes cimientos», y ahora nos deleitará con «Santos avanzad». Luego, el elder Carl B. Cook, de los 70, ofrecerá la primera oración. Y el coro cantará Divina Luz.
Heavenly Father, Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos por el privilegio de estar juntos para esta conferencia general. Te damos gracias por el Evangelio restaurado, por nuestro Salvador Jesucristo, por su vida, por su sacrificio expiatorio y por sus enseñanzas. Te damos gracias por el presidente Monson. Le amamos y lo sostenemos. Oramos por él y sus consejeros. De igual manera por los 12 apóstoles, por nuestros misioneros, y que ellos puedan ser inspirados y protegidos. Hoy te suplicamos que todos aquellos que participen en esta sesión, que ellos tengan tu espíritu y que los acompañes, que nuestros corazones y mentes sean abiertos y de que podamos aprender y recibir tu espíritu para estar con nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias por la hermosa música. Ahora tendremos el privilegio de escuchar a nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson, y lo seguirá el elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles. Luego tendremos el placer de escuchar al elder Ronald A. Rasband, de la Presidencia de los 70. Al finalizar las palabras, el elder Rasband, el elder Carlos H. Amado, de los 70, nos dirigirá la palabra. Presidente Monson. Mis queridos hermanos y hermanas, cuánto gusto me da darles la bienvenida a esta conferencia mundial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estamos reunidos como una gran familia, con más de 15 millones de miembros, unidos en la fe y nuestro deseo de escuchar y aprender de los mensajes que se nos presentarán. Los últimos 6 meses han pasado rápidamente, a medida que la obra de la Iglesia ha seguido adelante sin obstáculos. Hace un poco más de un mes tuve el privilegio de dedicar el templo de Gilbert, Arizona, un edificio magnífico. La noche anterior de la dedicación hubo un evento cultural en el Parque Discovery. 12,000 jóvenes presentaron un programa de 90 minutos. Los bailes, las canciones y la música fueron extraordinarios. Esa región estaba pasando por un periodo de sequía y creo que se habían elevado muchas oraciones las semanas anteriores pidiendo la muy necesitada lluvia. Lamentablemente, la lluvia llegó justo antes de la presentación y duró todo el programa. A pesar de que los jóvenes estaban empapados por la lluvia y congelados debido a las bajas temperaturas, todos sentimos el Espíritu del Señor. El tema del programa, vivir firmes en la fe. Piénsenlo, vivir firmes en la fe. Fue representado magníficamente por jóvenes y jovencitas sonrientes y entusiastas. A pesar del frío y la lluvia, fue una experiencia inspiradora y llena de fe, que esos jóvenes siempre atesorarán y relatarán a sus hijos y nietos en años futuros para siempre. Al día siguiente se llevó a cabo la dedicación del templo de Gilbert. Pasó a ser el templo número 142 en funciones dentro de la iglesia. A diferencia del día anterior, fue un día hermoso, lleno de sol. Las sesiones fueron verdaderamente inspiradoras. Junto conmigo asistieron el presidente Henry B. Eyring, el elder Tad R. Callister y su esposa, el elder William Walker y su esposa, y el elder Kent Richards y su esposa. En mayo, dedicaremos el templo de Fort Lauderdale, en Florida. Hay otros templos programados también para que se terminen y se dediquen más adelante este año. En el 2015, estamos esperando terminar y dedicar nuevos templos en muchas partes del mundo. Y este proceso continuará. Cuando todos los templos anunciados se terminen, tendremos 170 templos en funciones por todo el mundo. Aunque actualmente estamos concentrando nuestros esfuerzos en completar los templos que ya se anunciaron, no anunciaremos ningún templo nuevo en un futuro inmediato, pero seguiremos el proceso de determinar las necesidades y encontrar ubicaciones para templos para el futuro. Los anuncios se harán en futuras conferencias generales para estos templos. Somos un pueblo que edifica templos y que asiste a ellos. Ahora bien, hermanos y hermanas, estamos deseosos de escuchar los mensajes que se nos darán hoy y el día de mañana. Quienes se dirijan a nosotros han buscado la ayuda y dirección divina al preparar sus mensajes. Que seamos llenos, aquí y en todas partes, del Espíritu del Señor. Que seamos elevados espiritualmente e inspirados
a medida que escuchemos y aprendamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Presidente Monson, lo amamos. Usted ha entregado todo su corazón y su salud en cada llamamiento que el Señor le ha extendido y especialmente al oficio sagrado que actualmente posee. Toda la Iglesia le agradece su servicio constante y su infalible devoción al deber. Con admiración y ánimo a aquellos que tendrán que permanecer firmes en estos últimos días, les digo a todos, y especialmente a los jóvenes de la Iglesia, que si aún no les ha sucedido, un día se les requerirá defender su religión e incluso sufrir algún abuso personal simplemente porque son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esos momentos requerirán que sean tanto valientes como amables. Por ejemplo, una misionera hace poco escribió: mi compañera y yo vimos a un hombre sentado en una banca en la plaza comiendo su almuerzo. Al acercarnos se levantó, vio los nombres en nuestras placas. Con una terrible expresión en el rostro, rápidamente levantó la mano para pegarme. Yo evadí el golpe justo a tiempo, pero él me escupió su comida en la cara y empezó a decirnos las más terribles palabrotas. Nos marchamos sin decir nada. Intenté limpiarme la comida de la cara, pero inmediatamente sentí que una bola de puré me pegó en la cabeza. A veces es difícil ser misionera, porque en ese momento quería volver y sacudir a ese hombre y decirle: ¿qué te pasa? Pero no lo hice. A esa dedicada misionera le digo: estimada joven, en su propia forma humilde ha llegado a formar parte de un grupo muy distinguido de hombres y mujeres que, tal como Jacob, el profeta del Libro de Mormón, dijo, contemplaron la muerte de Cristo y sufrieron su cruz y soportaron la vergüenza del mundo. De hecho, en cuanto a Jesús mismo, Nefi, el hermano de Jacob, escribió: y el mundo a causa de su iniquidad lo juzgará como cosa de ningún valor. Por tanto, lo azotan y él lo soporta, lo hieren y él lo soporta. Sí, escupen sobre él y él lo soporta por motivo de su amorosa bondad y su longanimidad para con los hijos de los hombres. En analogía con la propia experiencia del Salvador, ha habido una larga historia de rechazo y un precio doloroso alto de profetas y apóstoles, misioneros y miembros de toda generación que han procurado honrar el llamamiento de Dios de elevar a la familia humana a un camino aún más excelente, y han pagado. ¿Y qué más digo de ellos?, pregunta el autor del libro de Hebreos. Quienes taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga a ejércitos. Vieron sus muertos resucitar, mientras que otros fueron torturados, experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Ellos, de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.
Seguramente, los ángeles del cielo lloraron al registrar ese costo del discipulado en un mundo frecuentemente hostil a los mandamientos de Dios. El Señor mismo se sentó en el monte de los olivos y derramó sus lágrimas por los que durante 500 de años habían sido rechazados y asesinados en su servicio. Y ahora Él estaba siendo rechazado y muerto. Jerusalén, Jerusalén, clamó Jesús, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y allí hay un mensaje para cada joven y cada jovencita de la iglesia. Quizás se pregunten si vale la pena tomar una postura moral valerosa en la escuela secundaria o salir a una misión, solo para que sus creencias más preciadas sean injuriadas, o luchar en contra de tantas cosas en la sociedad que a veces se burla de una vida de devoción religiosa. Sí, vale la pena, porque la alternativa es que nuestras casas no sean dejadas desiertas. Personas desiertas, familias desiertas, vecindarios desiertos y naciones desiertas. Así que esa es la carga de los que son llamados a llevar el mensaje mesiánico. Además de enseñar, alentar y animar, que es la parte agradable del discipulado, de vez en cuando a esos mismos mensajeros se los llama a preocuparse, a amonestar y a veces simplemente a llorar, que es la parte dolorosa. Ellos saben muy bien que el camino que conduce a la tierra prometida, que fluye leche y miel, por necesidad, pasa por el monte Sinaí, de donde proviene un caudal de mandamientos de los que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Lamentablemente, los mensajeros de los mandamientos divinamente ordenados con frecuencia no gozan de mayor popularidad y en la actualidad, tanto como en la antigüedad, de lo cual al menos 2 misioneros, en este caso misioneras, a quienes se escupió y a quienes se llenó de papa, pueden dar fe. Aborrecer es una palabra muy fea, sin embargo, en la actualidad hay quienes dirían junto con el corrupto Acab: aborrezco al profeta Micaías, porque nunca me profetiza el bien, sino siempre el mal. Ese tipo de odio por la sinceridad de un profeta le costó la vida a Abinadí, tal como le dijo al rey Noé: porque os he dicho la verdad, estáis enojado conmigo, y más aún, porque he hablado la palabra de Dios, me habéis juzgado de estar loco. O bien podríamos agregar tradicionalista, provinciano, patriarcal, prejuicioso, desagradable, intolerante, anticuado y anciano. Es tal como el Señor mismo se lamentó con el profeta Isaías. Estos hijos no quieren oír la ley de Jehová. Le dicen a los videntes: no veáis visiones, y a los profetas: no nos profeticéis lo que es recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad engaños, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Tristemente, mis queridos jóvenes, es una característica de nuestra época que si la gente quiere dioses, quieren que sean dioses que no exijan mucho. Dioses cómodos, que no solo zarandean la barca, sino que ni siquiera la mueven. Dioses que nos dan una palmadita en la cabeza y nos hacen reír, y luego nos dicen que salgamos a jugar y a recoger flores. En realidad, eso es como que el hombre está creando a Dios a su propia imagen. A veces
y esta parece ser ironías más grandes de todas, esas personas invocan el nombre de Jesús como el de alguien que era ese tipo de Dios cómodo. ¿Realmente les parece? Él, que dijo que no solo no debemos quebrantar los mandamientos, sino que ni siquiera debemos pensar en quebrantarlos. Pero si pensamos en quebrantarlos, ya lo hemos quebrantado en nuestro corazón. ¿Suena eso como una doctrina cómoda y agradable al oído y tan popular en las comunidades donde se concentran en la meditación y el amor y la música? ¿Y qué de aquellos que solo quieren ver el pecado y tocarlo de lejos? Jesús dijo con severidad: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, y si tu mano te es ocasión de caer, córtala. No he venido para traer paz sino espada. Amonestó a los que pensaban que solo hablaba trivialidades reconfortantes. No es de asombrarse que sermón tras sermón las comunidades locales le rogaran a Jesús que se fuese de sus contornos. No es de extrañar que milagro tras milagro atribuían su poder no a Dios, sino al diablo. Es evidente que la común pregunta aparezca: ¿qué haría Jesús? No siempre tendrá una respuesta que sea popular. En el apogeo de su ministerio terrenal, Jesús dijo: que os améis los unos a los otros como yo os he amado, a fin de que entendieran exactamente a qué tipo de amor se refería, enseñó: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. El amor como el de Cristo es la mayor necesidad que tenemos en este planeta. En parte, por la rectitud, siempre debe acompañarlo. De modo que si el amor debe ser nuestro lema, tal como debe ser, entonces, según la palabra de aquel que personifica el amor, debemos abandonar la transgresión y cualquier idea de que la apoyamos en otras personas. Jesús entendía claramente lo que muchos de la cultura moderna parecen olvidar: que hay una diferencia crucial entre el mandamiento de perdonar el pecado, para lo que Él tenía una capacidad infinita, y la amonestación en contra de justificarlo, lo cual Él nunca hizo, ni siquiera una sola vez. Amigos, especialmente mis amigos jóvenes, tengan ánimo. El amor puro como el de Cristo, que fluye de la verdadera rectitud, puede cambiar el mundo. Testifico que el Evangelio verdadero y viviente de Jesucristo está sobre la tierra y ustedes son miembros de su iglesia verdadera y viviente, que tratan de compartirlo. Testifico de ese Evangelio y esa iglesia con un testimonio en particular de las llaves restauradas del sacerdocio, que son las que abren las puertas al poder y la eficacia de las ordenanzas de salvación. Estoy muy seguro de que esas llaves han sido restauradas y que esas ordenanzas están disponibles nuevamente mediante la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que de esto estoy parado frente a ustedes en el púlpito y que ustedes están sentados frente a mí. Sean fuertes, vivan el Evangelio en su plenitud, aun cuando los que los rodean no lo hagan. Defiendan sus creencias con amabilidad y compasión, pero defiéndanlas. Hay una larga historia de voces inspiradas, incluso las que escucharán en esta conferencia, que señalan el camino hacia el discipulado cristiano. Es un camino estrecho y angosto que no ofrece mucha flexibilidad, pero se puede andar por él de manera emocionante y exitosa, con Cristo, con un fulgor perfecto de esperanza y amor, por Dios y por todos los hombres. Al procurar con valor ese curso, forjarán una fe inquebrantable. Encontrarán seguridad ante los malos vientos que soplen, incluso refugios dentro del torbellino, y se sentirán la fuerza como roca de nuestro Redentor,
sobre la cual ustedes han edificado y edifican su discipulado devoto. No caerán. En el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. On May 20th of last year, El 20 de mayo del 2013, un tornado dañó severamente los suburbios de la ciudad de Oklahoma, en el centro de los Estados Unidos, dejando un rastro de más de 1,5 kilómetros de ancho y 27 kilómetros de largo. Esta tormenta, un torrente de tornados devastadores, cambió con su paso el panorama y las vidas de las personas. Una semana después que la tormenta azotó, fui asignado para visitar el área donde las casas y pertenencias estaban dispersadas a través de vecindarios arrasados. Antes de ir, hablé con nuestro amado profeta, el presidente Thomas Monson, quien se deleita en este tipo de obra para el Señor. Por respeto, no solo a su puesto y oficio, sino también a su bondad, le pregunté, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que diga? Él tomó mi mano tiernamente, como lo hubiera hecho con cada una de las víctimas y quienes ayudaban con la devastación, como si hubiera estado allí, y dijo, primero, dígales que los quiero. Segundo, dígales que estoy orando por ellos. Tercero, agradézcales a todos aquellos que están ayudando. Como miembro de la presidencia de los 70, podía sentir la importancia de esa responsabilidad en las palabras que el Señor habló a Moisés. Reúneme a 70 hombres de estos, los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, Moisés, y lo pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Estas son las palabras de tiempos antiguos, pero la manera de actuar del Señor no ha cambiado. Actualmente en la iglesia el Señor ha llamado a 317 setentas que sirven en 8 quórumes para apoyar a los 12 apóstoles a sobrellevar la carga de la primera presidencia. Con gozo siento esa responsabilidad dentro de mí, al igual que el resto de las autoridades generales. Sin embargo, no somos los únicos que ayudan en esta gloriosa obra. Como miembros de la iglesia en todo el mundo, tenemos la maravillosa oportunidad de bendecir la vida de los demás. Aprendí de nuestro profeta qué necesitaban las personas afectadas por la tormenta: amor, oraciones y agradecimiento por manos que ayudan. Esta tarde, cada uno de nosotros levantará su mano y sostendrá a la primera presidencia y al quórum de los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No es una formalidad, ni está reservado a quienes se les llama como oficiales generales de la Iglesia. El sostener a nuestros líderes es un privilegio. Viene con la responsabilidad personal de compartir su carga y de ser discípulos del Señor Jesucristo. El presidente Monson ha dicho, estamos rodeados de personas que necesitan nuestra atención, estímulo, apoyo, consuelo y bondad, ya sean familiares, amigos, conocidos o extraños. Somos las manos del Señor sobre la tierra, con el mandato de prestar servicio y edificar a sus hijos. Él depende de cada uno de nosotros. En cuanto lo hiciste a uno de estos, a mí lo hicisteis. Responderemos con amor cuando tengamos la oportunidad de hacer una visita, una llamada, escribir un mensaje o pasar el día satisfaciendo las necesidades de alguien más. ¿O seremos como el joven
que declaró que obedecía todos los mandamientos de Dios? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Le dijo Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Al joven se le estaba llamando a un servicio mayor al lado del Señor de hacer la obra del reino de Dios en la tierra, pero él se apartó porque tenía muchas posesiones. ¿Y qué hay de nuestras posesiones materiales? Podemos ver lo que un tornado hace con ellas en solo minutos. Es importante que cada uno de nosotros acumule tesoros en los cielos, usando su tiempo, talentos y albedrío al servicio de Dios. Jesucristo continúa extendiendo el llamado, ven, sígueme. Él recorrió su tierra con sus seguidores de forma abnegada. Él continúa caminando a nuestro lado, apoyándonos y guiándonos. Seguir su ejemplo perfecto es reconocer y honrar al Salvador, quien ha sobrellevado todas nuestras cargas por medio de su expiación sagrada y salvadora, el máximo acto de servicio. Lo que Él nos pide es ser capaces y estar dispuestos a llevar la responsabilidad de ser un discípulo. Mientras estuve en Oklahoma, pude conocer a algunas familias afectadas por los potentes tornados. Durante mi visita con la familia Sorrells, me conmovió en particular la experiencia de su hija, Tori, quien estaba en 5º grado de la escuela primaria Plaza Towers. Ella y su mamá están hoy con nosotros. Tori y algunos amigos se acurrucaron en un baño para refugiarse mientras el tornado destruía la escuela. Escuchen mientras leo las palabras de Tori sobre los acontecimientos de ese día. Oí que algo pegó contra el techo. Pensé que solo era granizo. El ruido se hizo más fuerte y fuerte. Hice una oración para que el Padre Celestial nos protegiera y mantuviera a salvo. De pronto, escuchamos un sonido fuerte, como de una aspiradora. El techo justo arriba de nosotros desapareció. Había mucho viento y escombros que volaban y me golpeaban todo el cuerpo. Se veía oscuro afuera y parecía que el cielo estaba negro, pero era la parte interna del tornado. Solo cerré los ojos, esperando y orando que pronto terminara. De repente hubo silencio. Cuando abrí los ojos, vi un cartel con la señal de alto justo frente a mis ojos. Casi tocaba mi nariz. Tori, su mamá, 3 hermanos y numerosos amigos que estuvieron en la escuela milagrosamente sobrevivieron al tornado. 7 de sus compañeros no lo hicieron. Ese fin de semana, poseedores del sacerdocio ofrecieron bendiciones a miembros afectados por la tormenta. Me sentí honrado de darle una bendición a Tori. Al poner mis manos sobre su cabeza, me vino a la mente una de mis escrituras favoritas. Iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón, y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. Le aconsejé a Tori que recordara el día que un servidor del Señor puso sus manos sobre su cabeza y declaró que había sido protegida por ángeles durante la tormenta. Extender el brazo para rescatarnos unos a otros bajo cualquier circunstancia es una medida eterna de amor. Este es el servicio que cuenta. A menudo tenemos la oportunidad de ayudar a otras personas en tiempos difíciles. Como miembros de la Iglesia, cada uno tiene la sagrada responsabilidad de llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras.
consolar a los que necesitan de consuelo y levantar las manos caídas y fortalecer las rodillas debilitadas. Hermanos y hermanas, cuán agradecido está el Señor con cada uno de ustedes por las innumerables obras y actos de servicio, tanto grandes como pequeños, que dan cada día tan generosa y gentilmente. El rey Benjamín enseñó en el libro de Mormón: cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. El concentrarnos en servir a nuestros hermanos y hermanas puede guiarnos a tomar decisiones divinas en nuestra cotidianidad y nos prepara para valorar lo que el Señor ama. Al hacerlo, nuestra vida testifica que somos sus discípulos. Cuando participamos en su obra, sentimos su espíritu. Crecemos en testimonio, fe, confianza y amor. Yo sé que vive mi Señor. Sí, Jesucristo, que Él habla con y por medio de su profeta, nuestro querido presidente Thomas Monson, en nuestros días. Ruego que todos encontremos la paz que viene del sagrado servicio de llevar las cargas los unos de los otros, incluso las simples y pequeñas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Jesus Christ, the Son of God, Jesucristo, el Hijo de Dios, nació y murió en circunstancias únicas. Vivió y creció en humildad, despojado de las cosas materiales. Declaró acerca de sí mismo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Nunca recibió honores, favores, reconocimiento ni trato preferencial de los gobernantes de la tierra, ni de los religiosos de su época, ni se sentó en los primeros lugares de las sinagogas. Su predicación fue sencilla, y aunque multitudes lo seguían, su ministerio siempre consistió en bendecir a las personas una por una. Realizó un sinnúmero de milagros entre aquellos que lo aceptaron como el enviado de Dios. Dio a sus apóstoles esa misma autoridad y poder para hacer milagros, aún mayores de los que él hizo, pero nunca les delegó el privilegio de perdonar pecados. Sus enemigos se indignaron cuando lo escucharon decir: vete y no peques más, o tus pecados te son perdonados. Ese derecho le pertenece solo a él por ser el Hijo de Dios y porque pagaría por ellos con su expiación. Su poder sobre la muerte también fue otro atributo divino. Jairo, un principal de la sinagoga, le rogó que entrase en su casa, pues su hija única se estaba muriendo. El maestro escuchó su ruego, y mientras caminaban, un siervo alcanzó a Jairo y le dijo: no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Al entrar a la casa, Jesús pidió a todos que salieran, y seguidamente, tomándole de la mano, le dijo: levántate. En otra ocasión, mientras viajaba a la ciudad de Naín, se encontró con un cortejo fúnebre, una viuda llorando por la muerte de su hijo único. Lleno de misericordia, tocó el féretro y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. La gente, al ver el milagro, exclamó: un profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Este milagro fue más notorio porque ya lo habían declarado legalmente muerto, tanto así que ya se dirigían a sepultarlo. Con dos jóvenes vueltos a la vida, la evidencia de su autoridad y poder sobre la muerte asombró a los creyentes y atemorizó a sus difamadores. La tercera ocasión fue más impresionante. Marta, María y Lázaro eran hermanos a quienes Cristo solía visitar. Cuando le informaron de la muerte de Lázaro, se tomó 4 días para reunirse con la familia. Al consolar a Marta, le testificó categóricamente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Cuando el Salvador pidió que removieran la piedra del sepulcro, Marta tímidamente le susurró: «Señor, hiede ya, pues lleva 4 días». Entonces Jesús le recordó amorosamente: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: «Lázaro, ven fuera». Y el que había estado muerto salió. Con 4 días en la tumba, la evidencia fue tan irrefutable que ante la imposibilidad de ignorarla, disminuirla o distorsionarla, los enemigos del Hijo de Dios, insensata y maliciosamente desde aquel día, convinieron en matarle. Más tarde, el Cristo viviente celebró con sus apóstoles la última fiesta de la Pascua en Jerusalén. Estableció la ordenanza de la Santa Cena y les dio el mandamiento de amarse los unos a los otros a través del servicio sincero. Después, en la más sublime muestra de su amor por la humanidad y en el completo ejercicio de su voluntad, caminó con valor y determinación a enfrentar su más exigente prueba. En el jardín de Getsemaní, sufrió en completa soledad la más intensa agonía, al grado de sudar sangre por cada poro. En total sumisión ante su Padre, expió nuestros pecados y también tomó sobre sí nuestras enfermedades y aflicciones para saber cómo socorrernos. Estamos en deuda con Él y con nuestro Padre Celestial, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Su sacrificio bendijo desde Adán el primero hasta el último de los seres humanos. Una vez concluida su agonía en Getsemaní, también voluntariamente se entregó a sus detractores. Traicionado por uno de los suyos, fue juzgado precipitadamente, en forma injusta e ilegal, en un juicio manipulado y parcial. Esa misma noche, fue acusado del delito de blasfemia y condenado a muerte. En su odio y deseos de venganza, por testificarles que era el Hijo de Dios, sus enemigos se confabularon para que lo juzgara Pilatos. Para lograrlo, cambiaron la acusación de blasfemia por sedición para que su muerte fuera por crucifixión. Su juicio entre los romanos fue todavía más cruel. Sus burlas y desprecios sobre su reinado espiritual, la humillante coronación con espinas, su dolorosa flagelación y la prolongada agonía de su crucifixión en público, era una clara advertencia para todo aquel que osara declararse su discípulo. En todo momento de su sufrimiento, el Redentor del mundo demostró un dominio excepcional de sí mismo. Siempre pensaba en bendecir a otros. Con bondad y ternura, rogó a Juan que cuidara de su madre María. A su Padre en los cielos pidió que perdonara a los verdugos que lo crucificaron. Cumplida su obra terrenal, encomendó su espíritu a Dios y expiró. El cuerpo físico de Cristo fue llevado a la tumba y permaneció ahí 3 días, pero jamás experimentó corrupción. Mientras que sus discípulos sufrían de tristeza, desaliento e incertidumbre, nuestro Salvador, en otra fase de su glorioso plan, extendió su ministerio a un nivel inimaginable. En el corto lapso de 3 días, trabajó incansablemente para organizar la gigantesca obra de salvación entre los muertos. Esos días se convirtieron en los más esperanzadores para la familia de Dios. Durante esa visita, organizó a sus fieles para que llevaran gozosas nuevas de redención a aquellos que en vida no supieron de su glorioso plan o lo rechazaron. Ahora tendrían la oportunidad de ser liberados de su cautividad y ser redimidos por el Dios de los vivos y de los muertos. Completada su obra en el mundo de los espíritus, volvió a la tierra para unirse a su cuerpo físico para siempre jamás. Aunque demostró con autoridad su poder sobre la muerte, los casos de las personas que se mencionan en las Escrituras antes de su resurrección solo fueron vueltas a la vida, la cual se les prolongó, pero volverían a morir. Cristo fue el primero en resucitar para nunca más morir.
poseyendo para siempre un cuerpo perfecto y eterno. En esas condiciones se apareció a María, quien tan pronto lo reconoció, lo adoró. Nuestro Redentor con gran ternura le advirtió de su nueva y gloriosa condición. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Testimonio adicional de que su ministerio en el mundo de los espíritus fue real y completo. Luego, usando un lenguaje que confirmaba la realidad de su resurrección, dijo: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Después de ir a su Padre, volvió de nuevo y se apareció a sus apóstoles. Les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Testifico que Cristo volverá en forma muy diferente a la primera vez. Vendrá con poder y gloria, con todos los justos y fieles. Vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Príncipe de Paz, el Mesías prometido, el Salvador y Redentor, para juzgar a los vivos y a los muertos. Yo le amo con todo mi corazón y ruego que seamos dignos de vivir con Él, que sirvamos con gozo y dedicación y que permanezcamos fieles a Él hasta el fin. En el nombre de Jesucristo. Amén. He will come in power and glory with all the just and faithful saints. He will come as King of kings and Lord of lords, as the Prince of Peace, the promised Messiah, the Savior and Redeemer, to judge the living and the dead. I love Him with all my heart, and I plead that we may serve with joy and dedication, and that we may remain faithful to Him until the end. And in the name of Jesus Christ, amen. Ahora el coro y la congregación se pondrán de pie y cantarán Haz el bien. Al concluir el himno, la hermana Linda S. Reeves, segunda consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, nos dirigirá la palabra. Le seguirá el elder Neil L. Anderson, del Quórum de los 12 Apóstoles. Luego, el coro cantará Un mandamiento nuevo os doy. Esta es la Conferencia General Anual número 184 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Queridos hermanos y hermanas, me siento tan bendecida por tener a mis 13 nietos mayores en la congregación. Esto ha hecho que me pregunte, ¿qué deseo que sepan mis nietos? Esta mañana me gustaría hablarle con franqueza a mi familia y a la suya. Como líderes, estamos cada vez más preocupados por la destrucción que la pornografía está causando en la vida de los miembros de la Iglesia y sus familias. Satanás está atacando con una furia sin precedentes. Un motivo por el que estamos aquí en la tierra es para aprender a dominar las pasiones y sentimientos de nuestros cuerpos mortales. Estos sentimientos que Dios nos dio nos ayudan a que deseemos casarnos y tener hijos. La relación matrimonial íntima entre un hombre y una mujer que permite traer hijos a esta vida mortal también existe para que sea una experiencia hermosa, amorosa, que une a dos corazones devotos en cuerpo y alma y brinda una plenitud de gozo y felicidad al anteponer las necesidades del otro primero. El presidente Kimball enseñó que en un matrimonio el cónyuge se vuelve preeminente en la vida de su compañero o compañera y ningún otro interés, persona o cosa alguna puede tomar precedencia sobre este. El matrimonio lleva implícitas una lealtad y fidelidad totales. Hace muchos años, una de nuestras hijas estaba notablemente angustiada. Fui a su cuarto, donde ella expresó sus sentimientos y me explicó que había estado en la casa de una de nuestras amistades y sin querer había visto imágenes alarmantes y perturbadoras en la televisión de un hombre y una mujer sin ropa. Empezó a llorar y a expresar lo mal que se sentía por lo que había visto y deseaba borrarlo de su mente. Yo estaba tan agradecida de que ella confiara en mí, dándome la oportunidad de calmar su inocente y dolorido corazón y ayudarla a saber cómo obtener alivio mediante la expiación de nuestro Salvador. Recuerdo los sentimientos sagrados que experimentamos cuando nos arrodillamos juntas, como madre e hija, y solicitamos la ayuda de nuestro Padre Celestial. Muchos niños, jóvenes y adultos se ven expuestos inocentemente a la pornografía, pero un creciente número de hombres y mujeres están eligiendo verla y vuelven a ella repetidamente hasta que se convierte en una adicción. Quizás esas personas desean con todo su corazón salir de esa trampa, pero con frecuencia no pueden hacerlo solos. Cuán agradecidos estamos cuando estos seres queridos eligen confiar en nosotros o en un líder de la Iglesia. Sería prudente que no reaccionáramos con conmoción, enojo o rechazo, que les causaría nuevamente entrar en silencio. Nosotros, como padres y líderes, debemos aconsejarles a nuestros hijos y jóvenes de manera continua, escuchando con amor y comprensión. Necesitan conocer los peligros de la pornografía y cómo ésta se apodera de vidas, causando la pérdida del espíritu, sentimientos distorsionados, mentiras, relaciones dañadas, pérdida del autocontrol y casi el consumo total del tiempo, pensamientos y energía. La pornografía es más vil, malvada y gráfica que nunca. Al hablar con nuestros hijos, juntos podemos crear un plan familiar con normas y límites y tomar la iniciativa de proteger nuestros hogares con filtros en dispositivos electrónicos. Padres, ¿somos conscientes de que los dispositivos móviles con Internet, no las computadoras, son el mayor problema? Jóvenes y adultos, si cayeron en la trampa de Satanás, de la pornografía, recuerden cuán misericordioso es nuestro amado Salvador. ¿Se dan cuenta de cuánto el Señor los ama y aprecia? Incluso ahora, nuestro Salvador tiene el poder de purificarlos y sanarlos. Él puede quitar el dolor y pesar que sienten y hacerlos limpios nuevamente mediante el poder de su expiación.
Nosotros, como líderes, estamos muy preocupados también por los cónyuges y las familias de aquellos que sufren la adicción a la pornografía. El elder Richard G. Scott ha suplicado: si estás libre de pecados graves, no sufras innecesariamente por las consecuencias de los pecados de otros. Puedes sentir compasión. Sin embargo, no debes tomar sobre ti la responsabilidad de esos actos. Sepan que no están solos. Hay ayuda disponible. Existen reuniones para la recuperación de adicciones para cónyuges, incluso reuniones telefónicas que permiten llamar y participar a la reunión desde sus propios hogares. Hermanos y hermanas, ¿cómo protegemos a nuestros hijos y jóvenes? Los filtros son herramientas útiles, pero el mejor filtro en este mundo, el único que en última instancia funciona, es el filtro personal interno que proviene de un testimonio profundo y duradero del amor de nuestro Padre Celestial y del sacrificio expiatorio de nuestro Salvador por cada uno de nosotros. ¿Cómo guiamos a nuestros hijos a la conversión profunda y a acceder a la expiación del Salvador? Me encanta la declaración del profeta Nefis sobre lo que hizo su pueblo para fortalecer a la juventud de su época. Y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo. Y escribimos según nuestras profecías que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. ¿Cómo podemos hacer esto en nuestros hogares? Algunos de ustedes me han escuchado decir lo abrumados que estábamos mi esposo Mel y yo como padres de 4 niños. Mientras enfrentábamos los desafíos de educar a nuestros hijos y de cumplir con las exigencias de la vida, necesitábamos ayuda. Oramos y suplicamos para saber qué hacer. La respuesta que obtuvimos fue clara. Está bien si la casa está desordenada, los niños todavía están en pijamas y todavía algunas tareas no se han hecho. Las únicas cosas que realmente necesitan acoplar en la casa son el estudio de las Escrituras, orar diariamente y la noche de hogar semanal. Estábamos intentando hacer esas cosas, pero no siempre eran una prioridad y en medio del caos algunas veces las descuidábamos. Cambiamos nuestro enfoque e intentamos no preocuparnos de las cosas menos importantes. Nos centramos en hablar, regocijarnos, predicar y testificar de Cristo al esforzarnos por orar y leer las Escrituras a diario y por hacer la noche de hogar semanal. Recientemente, una amiga me advirtió: cuando les pides a las mujeres que lean las Escrituras y oren más, las estresa. Ya siente que tienen mucho que hacer. Hermanos y hermanas, porque sé por experiencia propia, debo testificar de las bendiciones que se reciben mediante el estudio de las Escrituras, la oración y la noche de hogar. Estas son las prácticas que ayudarán a quitar el estrés, a dar dirección a nuestra vida y añadirán protección a nuestro hogar. Entonces, si la pornografía u otros desafíos golpean a nuestra familia, podemos pedirle ayuda al Señor y aspirar gran guía del Espíritu, sabiendo que hemos hecho lo que nuestro Padre nos ha pedido que hagamos. Hermanos y hermanas, si no hemos hecho estas cosas en nuestros hogares, podemos comenzar ahora. Si nuestros hijos son mayores y se niegan, hagámoslo nosotros mismos. Al hacerlo, la influencia del Espíritu comenzará a llenar nuestros hogares y nuestras vidas. Y con el tiempo, puede que los hijos también respondan. Recuerden que los apóstoles vivientes también han prometido que al buscar a nuestros antepasados y preparar nuestros propios nombres familiares para el templo, estaremos protegidos ahora y durante toda la vida, siempre que nos mantengamos dignos de una recomendación para el templo. Jóvenes, sean responsables de su propio bienestar espiritual. Apaguen sus teléfonos si es necesario. Canten una canción de la primaria.
Oren. Piensen en una escritura. Salgan del cine. Imaginen al Salvador. Tomen la Santa Cena dignamente. Estudien para la fortaleza de la juventud. Sean un ejemplo para sus amigos. Hablen con sus padres. Hablen con su obispo. Pidan ayuda. ¿Qué quiero que sepan mis nietos? Quiero que ellos y ustedes sepan que el Salvador vive y nos ama. Él pagó el precio por nuestros pecados, pero debemos arrodillarnos ante nuestro Padre Celestial en profunda humildad, confesando nuestros pecados y rogarle que nos perdone. Tenemos que cambiar nuestro corazón y nuestros deseos y ser lo suficientemente humildes para procurar la ayuda y perdón de aquellos a quienes hayamos lastimado o abandonado. Sé que José Smith vio a Dios, nuestro Padre Celestial, y a nuestro Salvador Jesucristo. Testifico que tenemos un profeta viviente sobre la tierra, el presidente Thomas S. Monson. También testifico que nunca irán por mal camino si prestan atención al consejo del profeta de Dios. Testifico del poder de nuestros convenios y de las bendiciones del templo. Sé que el libro del Mormón es verdadero. No puedo explicar el poder de este gran libro. Solo sé que junto con la oración, el libro de Mormón tiene el poder para proteger a las familias, fortalecer relaciones y dar confianza personal ante el Señor. Testifico de estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Les saludo esta mañana especialmente a los jóvenes, los que estén aquí en el centro de conferencias y los que se han reunido por todo el mundo. La suya es una generación escogida. Y como el Elder Holland me dirijo especialmente a ustedes. Hace muchos años, durante una visita a nuestra familia en Florida, pasó un tornado no muy lejos de donde estábamos, aunque no fue tan intenso como el de la historia del Elder Rasband. Una mujer que vivía en una casa rodante corrió a refugiarse en el cuarto de baño mientras la casa empezaba a temblar. Pasaron unos momentos y oyó la voz de la vecina diciendo: «Estoy aquí, en la sala». Salió del baño y, para su gran asombro, descubrió que el tornado había levantado y trasladado su casa por el aire y la había depositado encima de la casa rodante de su vecina. Mis jóvenes amigos, el mundo no avanzará suavemente hacia la segunda venida del Salvador. Las Escrituras declaran que todas las cosas estarán en conmoción. Brigham Young dijo: «En los comienzos de esta iglesia se me reveló que la iglesia se propagaría, prosperaría, crecería y se extendería, y que en proporción a la expansión del Evangelio entre las naciones de la tierra, también aumentaría el poder de Satanás». Más inquietantes que los terremotos y las guerras que se han profetizado son los torbellinos espirituales que pueden desarraigarlos de sus cimientos espirituales y lanzar su espíritu a lugares que nunca imaginaron posibles, a veces incluso sin que siquiera se den cuenta de que se han movido. Los peores torbellinos son las tentaciones del adversario. El pecado siempre ha formado parte del mundo, pero nunca ha sido tan accesible, tan insaciable y tan aceptable. Existe, desde luego, una poderosa fuerza que vencerá los torbellinos del pecado. Se llama arrepentimiento. No todos los torbellinos de esta vida son consecuencia de lo que ustedes hacen. Algunos sobrevienen como resultado de las malas decisiones de otras personas y otros simplemente porque esta es la vida mortal.
Cuando era niño, el presidente Boyd K. Packer sufrió la terrible enfermedad de polio. Cuando el elder Dallin H. Oaks tenía 7 años, su padre murió súbitamente. Cuando la hermana Carol F. McConkie de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes era una adolescente, sus padres se divorciaron. Ustedes tendrán dificultades, pero al confiar en Dios, éstas fortalecerán su fe. En la naturaleza, los árboles que crecen en lugares de mucho viento son más fuertes. Al azotar los vientos a un árbol pequeño, las fuerzas dentro del árbol hacen 2 cosas. Primero, estimulan a las raíces para que crezcan más rápidamente y se extiendan más. Y segundo, las fuerzas del árbol empiezan a crear estructuras celulares que hacen que el tronco y las ramas se hagan más gruesos y flexibles para resistir la presión del viento. Esas ramas y raíces, más fuertes, protegen al árbol de los vientos que seguramente volverán. Ustedes son infinitamente más preciados para Dios que un árbol. Son su hijo o su hija. Él creó su espíritu fuerte y capaz de ser resistente ante los torbellinos de la vida. Los torbellinos de su juventud, como el viento que azota el arbolito, pueden aumentar su fortaleza espiritual, preparándolos para los años por delante. ¿Cómo se preparan para los torbellinos que los azotarán? Recordad, es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sus dardos en el torbellino, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados. Esa es la manera de mantenerse a salvo en los torbellinos. El presidente Thomas S. Monson ha dicho, si bien antes las normas de la Iglesia eran mayormente compatibles con los de la sociedad, ahora nos divide un gran abismo que cada vez se agranda más. Para algunas personas, ese abismo provoca fuertes torbellinos espirituales. Permítanme ofrecer un ejemplo. El mes pasado, la primera presidencia y el quórum de los 12 publicaron una carta para los líderes de la Iglesia en todo el mundo, parte de la cual dice: los cambios en la ley civil no modifican ni pueden cambiar la ley moral que Dios ha establecido. Dios espera que defendamos y guardemos sus mandamientos, pese a las opiniones o tendencias divergentes de la sociedad. Su ley de castidad es clara. Las relaciones sexuales son correctas únicamente entre un hombre y una mujer que estén legal y lícitamente casados como esposo y esposa. Los exhortamos a que analicen la doctrina que se encuentra en la familia, una proclamación para el mundo. Mientras que el mundo huye de la ley de castidad del Señor, nosotros no. El presidente Monson dijo, el Salvador de la humanidad se describió a sí mismo diciendo que estaba en el mundo sin ser del mundo. Nosotros también podemos estar en el mundo sin ser del mundo, al rechazar los conceptos falsos y las enseñanzas falsas y ser fieles a lo que Dios nos ha mandado. Aunque muchos gobiernos y personas bien intencionadas han vuelto a definir el matrimonio, el Señor no. Desde el comienzo, Dios dio comienzo al matrimonio entre un hombre y una mujer, Adán y Eva. Él delineó los propósitos del matrimonio para que fueran mucho más allá de la satisfacción y realización personales de los adultos, a lo que es más importante, fomentar el ambiente ideal donde los niños pudieran nacer, ser criados y educados. La familia es el tesoro de los cielos. ¿Por qué continuamos hablando de esto? Como dijo Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Como apóstoles del Señor Jesucristo, tenemos la responsabilidad de enseñar el plan de nuestro Creador para sus hijos
y de advertir sobre las consecuencias de ignorar sus mandamientos. Hace poco hablé con una laurel de los Estados Unidos. Cito del correo electrónico que me envió. Algunos de mis amigos de Facebook empezaron a anunciar este año pasado su oposición con respecto al matrimonio. Muchos estaban de acuerdo con el casamiento entre personas del mismo sexo, y varios jóvenes santos de los últimos días indicaron que les había gustado los mensajes. Yo no hice ningún comentario. Decidí anunciar respetuosamente que creo en el matrimonio tradicional. En el perfil, junto con mi fotografía, agregué estas palabras: yo creo en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Casi inmediatamente empecé a recibir mensajes que decían: eres egoísta, eres despectiva. Una me comparó con una esclavista. Además, recibí este mensaje de una buena amiga que es también miembro firme de la iglesia. Tienes que ponerte al día con los tiempos. Las cosas están cambiando y tú también deberías cambiar. No respondí, dijo ella, pero tampoco retiré mis declaraciones. Ella concluyó: a veces, como el presidente Monson, tenemos que permanecer firmes aunque estemos solos. Esperemos que los jóvenes nos mantengamos firmes y unidos en ser fieles a Dios y a las enseñanzas de sus profetas vivientes. En especial deberían preocuparnos quienes luchan con la atracción hacia el mismo sexo. Es un torbellino de enorme fuerza. Quiero expresar mi amor y mi admiración por aquellos que con valor afrontan esta prueba de fe y se mantienen fieles a los mandamientos de Dios. No obstante, todas las personas, sin importar sus decisiones o creencias, merecen nuestra bondad y consideración. El Salvador nos enseñó a amar no solo a nuestros amigos, sino también a quienes no estén de acuerdo con nosotros, e incluso a quienes nos desprecian. Él dijo: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? El profeta José Smith nos advirtió: no piensen que tienen más rectitud que otras personas, y nos aconsejó que ensanchemos nuestros corazones hacia todo hombre y mujer hasta que sintamos el deseo de llevarlas sobre nuestros hombros. En el Evangelio no hay lugar para el escarnio, la intimidación ni la intolerancia. Si tienen una pregunta sobre la guía de los líderes de la iglesia, por favor conversen sobre sus dudas sinceras con sus padres y sus líderes. Necesitan la fortaleza que viene de confiar en los profetas del Señor. El presidente Harold B. Lee dijo: la única seguridad que tenemos, los miembros de esta iglesia, es aprender a prestar oídos y obedecer las palabras y los mandamientos que el Señor dará por conducto de su profeta. Habrá algunas cosas que requieran paciencia y fe. Es posible que no les guste lo que dicen. Puede que contradiga sus opiniones políticas o sociales. Puede que interfiera con su vida social. Pero si escuchan esas cosas como si viniesen de la propia boca del Señor, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros, sí, y Dios el Señor dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros. Otra poderosa protección de los torbellinos de la vida es el Libro de Mormón. Cuando el presidente Henry B. Eyring era adolescente, su familia se mudó a una nueva ciudad. Al principio, la mudanza le resultó desagradable y se hizo de pocos amigos. No se sentía parte del grupo de estudiantes de la escuela secundaria. Los torbellinos giraban a su alrededor. ¿Qué hizo él? Puso toda su energía en estudiar el Libro de Mormón, en el cual leyó varias veces. Años más tarde, el presidente Eyring testificó: me encanta volver al Libro de Mormón y beber de él profundamente y a menudo. Es el testimonio escrito más poderoso que tenemos de que Jesús es el Cristo.
El Señor les ha dado otra manera de mantenerse firmes, un don espiritual más poderoso que los torbellinos del adversario. Él dijo, permaneced en lugares santos y no seáis movidos. Cuando yo era adolescente había solo 13 templos en la iglesia. Ahora hay 142. El 85% de los miembros de la iglesia vive dentro de un radio de 320 kilómetros de un templo. El Señor les ha proporcionado este don espiritual que es mucho más poderoso que los torbellinos del adversario. El Señor ha dado a su generación mayor acceso que a cualquier otra generación en la historia del mundo. ¿Han estado alguna vez en el templo vestidos de blanco esperando para hacer bautismos? ¿Qué sintieron? En el templo hay una sensación tangible de santidad. La paz del Salvador domina los agitados torbellinos del mundo. Lo que sienten en el templo es un modelo de lo que querrán sentir en la vida. Busquen los nombres de sus abuelos, abuelas y primos distantes que ya se han ido y lleven esos nombres al templo. Al averiguar sobre sus antepasados, descubrirán modelos en cuanto a la vida, el matrimonio, los hijos, modelos de rectitud y de vez en cuando algunos modelos que querrán evitar. En el futuro, en el templo, aprenderán más sobre la creación del mundo, sobre las normas de vida de Adán y Eva y, lo que es más importante, sobre nuestro Salvador, Jesucristo. Mis jóvenes hermanos y hermanas, cuánto los amamos, admiramos y oramos por ustedes. No dejen que los torbellinos los derriben. Estos son sus días para permanecer fuertes como discípulos del Señor Jesucristo. Establezcan sus cimientos más firmemente sobre la roca de su Redentor. Atesoren más cabalmente su vida y sus enseñanzas incomparables. Sigan su ejemplo y cumplan con sus mandamientos con más diligencia. Cíñanse más profundamente a su amor, su misericordia, su gracia y los potentes dones de su expiación. Al hacerlo, les prometo que verán los torbellinos como lo que son: pruebas, tentaciones, distracciones o desafíos que les ayudarán a crecer. Y al vivir dignamente año tras año, les aseguro que sus experiencias les confirmarán una y otra vez que Jesús es el Cristo. La roca espiritual bajo sus pies será sólida y segura. Se regocijarán de que Dios los haya puesto aquí para ser parte de las preparaciones finales del glorioso regreso de Cristo. El Salvador dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esta es la promesa que Él les hace. Sé que su promesa es real. Sé que Él vive. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Damos las gracias a todos los que han participado esta mañana y expresamos nuestro agradecimiento al coro del Tabernáculo Mormón por la hermosa música que nos han brindado. El último orador de esta sesión será el presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia. Al finalizar sus palabras, el presidente Eyring, el coro concluirá la reunión cantando «Oh Rey de Reyes, ven». Y el elder W. Christopher Waddell de los 70 ofrecerá la última oración. Presidente Eyring. Mis queridos hermanos y hermanas, algunos de ustedes vinieron a esta reunión invitados por los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esos misioneros tal vez les hayan invitado a hacer el convenio con Dios al ser bautizados. Otros están aquí porque aceptaron la invitación de un padre, una esposa o de un hijo, con la esperanza de que vuelvan a poner en el centro de su vida los convenios que ya han hecho con Dios, en el centro de sus vidas. Algunos de ustedes ya han tomado la decisión de volver a seguir al Salvador y hoy están sintiendo el gozo de la bienvenida que Él les da, quien quiera que sean y donde quiera que estén. Ustedes tienen en sus manos la felicidad de más personas de las que se imaginan. Cada día y cada hora pueden hacer un convenio con Dios y cumplirlo. Donde quiera que se encuentren en el sendero a heredar el don de la vida eterna, ustedes tienen la oportunidad de mostrar a las personas el camino a una mayor felicidad. Cuando deciden hacer un convenio con Dios y cumplirlo, ustedes deciden dejar un patrimonio de esperanza para los que sigan su ejemplo. Ustedes y yo hemos sido bendecidos con ese patrimonio. Una gran parte de mi felicidad se la debo a un hombre a quien nunca conocí, a un huérfano, que fue uno de mis bisabuelos. Él me dejó un valioso patrimonio de esperanza. Permítanme hablarles sobre cómo él creó ese patrimonio para mí. Se llamaba Heinrich Eyring. Nació en una familia adinerada. Su padre tenía una gran finca en Coburg, que hoy es Alemania. Su madre era la vizcondesa Charlotte von Bomberg. El padre de ella cuidaba de las tierras del rey de Prusia. Fue hijo de Charlotte y de Edward, y fue el primer hijo de ellos. Ella murió a los 31 años, poco después de nacer su tercer hijo. Edward murió después, habiendo perdido todas sus propiedades y su fortuna en una inversión. Tenía solo 40 años de edad y dejó 3 hijos huérfanos. Heinrich, mi bisabuelo, perdió a sus padres y una gran herencia de bienes terrenales. En su historia, él registró que su mayor esperanza residía en ir a Norteamérica. Aunque allí no tenía familiares ni amigos, tenía la esperanza de ir a Norteamérica. Primeramente fue a Nueva York y más tarde a St. Louis, Missouri, con su hermana menor. En St. Louis obtuvo el ejemplar de un folleto escrito por el elder Parley P. Pratt de parte de un colega de trabajo santo de los últimos días. Lo leyó y estudió todo material que pudo obtener sobre los santos de los últimos días. Oró para saber si había ángeles
que se aparecerían o se aparecieran al hombre si existía un profeta viviente y si había encontrado una religión verdadera y revelada por Dios. Después de 2 meses de estudiar bajo la influencia de la oración, en un sueño se le dijo que se bautizara. El elder William Brown, cuyo nombre y sacerdocio guardo como un recuerdo sagrado, efectuó la ordenanza. Heinrich fue bautizado en un estanque de agua de lluvia a las 7:30 de la mañana del 11 de marzo de 1855. Heinrich Eyring sabía que lo que les estoy enseñando hoy es verdadero. De la felicidad de la vida eterna mediante los lazos familiares que continúan por siempre. Aunque hacía poco que había encontrado el plan de felicidad del Señor, sabía que su esperanza en el gozo eterno dependía de la libertad de los demás de seguir su ejemplo. Su esperanza en la felicidad eterna dependía de personas que aún no nacían. En su patrimonio de esperanza a nuestra familia, dejó una historia a sus descendientes. Al leerla, siento su amor por nosotros, que le seguiríamos. En sus palabras siento su esperanza del que sus descendientes eligieran seguirlo en el sendero que lleva a nuestro hogar celestial. Él sabía que no se requeriría de una gran decisión, sino de muchas decisiones pequeñas. Cito sus palabras. Desde que oí al elder Andrews hablar por primera vez, siempre he asistido a la reunión de los santos de los últimos días. De hecho, son raras las veces que no he ido a las reuniones, pues es mi deber hacerlo y a la misma vez siento que es mi deber. Escribo esto en mi historia para que mis hijos sigan mi ejemplo y no descuiden este importante deber de congregarse con los santos. Heinrich sabía que en las reuniones sacramentales renovaríamos la promesa de siempre recordar al Salvador y tener su espíritu con nosotros. Ese espíritu fue el que lo sostuvo en la misión a la cual fue llamado unos meses después de aceptar el convenio bautismal. Dejó como patrimonio su ejemplo de permanecer fiel a su misión durante 6 años en lo que se conocía como los territorios indios. Para recibir el relevo de su misión, caminó desde Oklahoma hasta Salt Lake City, una distancia de aproximadamente 1,700 kilómetros. Después, fue llamado por el profeta de Dios al sur de Utah. Más tarde, sirvió en una misión en Alemania, su país de origen. Colaboró con un apóstol del Señor Jesucristo en la edificación de las colonias de santos de los últimos días al norte de México. En México sirvió como misionero de tiempo completo nuevamente. Cumplió esos llamamientos con honor. Sus restos mortales yacen en un pequeño cementerio de la colonia Juárez, Chihuahua, México. No digo esto para alabarlo por lo que hizo o a sus descendientes, pero sino para honrarlo por su ejemplo de fe y esperanza en el corazón mientras prestó servicio a Jesucristo, quien lo llamó. Aceptó esos llamamientos por la fe que tenía en que el Cristo resucitado y nuestro Padre Celestial se aparecieron a José Smith en una arboleda en el estado de Nueva York. Los aceptó porque tenía fe en que las llaves del sacerdocio de la Iglesia del Señor habían sido restauradas para sellar a las familias para siempre, si tenían la fe suficiente para guardar sus convenios. Como mi antepasado Heinrich Eyring, ustedes quizás sean los primeros en su familia guiando el camino a la vida eterna por el sendero de convenios sagrados hechos y cumplidos con diligencia y fe, con deberes y promesas.
Para nosotros, tal como para Heinrich, esos deberes son sencillos pero a la vez difíciles. Recuerden que a veces son difíciles, pues su objetivo es ayudarnos a avanzar por el sendero para vivir para siempre con nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo en familias. Recuerden las palabras del Libro de Mormón y de Abraham. Y estaba entre ellos uno que era semejante a Dios y dijo a los que se hallaban con él: descenderemos, pues hay espacio allá, y tomaremos de estos materiales y haremos una tierra sobre la cual estos puedan morar, y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Y a los que guarden su primer estado les será añadido, y aquellos que no guarden su primer estado no tendrán gloria en el mismo reino con los que guarden su primer estado, y a quienes guarden su segundo estado les será aumentada gloria sobre su cabeza para siempre jamás. Para guardar el segundo estado, hacemos convenios con Dios y realizamos fielmente nuestros deberes. Con fe en Jesucristo como nuestro Salvador, cumplimos los convenios sagrados toda una vida. Debido a que Adán y Eva cayeron, experimentamos tentación, pruebas y la muerte como legado universal. No obstante, nuestro amoroso Padre Celestial nos dio el don de su amado Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Ese gran don y bendición de la expiación de Jesucristo conlleva un legado, la promesa de la resurrección y la posibilidad de la vida eterna a todos los que nacen. Recibiremos la más grandiosa de todas las bendiciones de Dios, la vida eterna, al hacer convenios en la verdadera Iglesia de Jesucristo, en donde se ofrecen mediante sus siervos autorizados. Debido a la caída, necesitamos los efectos purificadores del bautismo y de la imposición de manos para recibir el don del Espíritu Santo. Esas ordenanzas deben efectuarlas aquellos que poseen la autoridad del sacerdocio. Luego, con la ayuda del Espíritu de Cristo y del Espíritu Santo, podemos cumplir los convenios hechos a Dios, especialmente en sus templos. Solo de ese modo y con esa ayuda puede alguien reclamar su justo legado como hijo de Dios en una familia eterna. Para algunos de ustedes quizá parezca un sueño irrealizable. Han visto a padres fieles afligidos por hijos que rechazan los convenios de Dios o que han elegido quebrantarlos. Esos padres pueden albergar esperanza de las experiencias de otros padres. Alma y los hijos del rey Mosía se arrepintieron de su feroz rebelión contra los convenios y mandamientos de Dios. Alma hijo vio a su hijo Coriantón cambiar del pecado repugnante al servicio fiel. El Libro de Mormón registra el milagro de los lamanitas que dejaron de lado la tradición de odiar la rectitud por el convenio de morir a fin de mantener la paz. Un ángel se le apareció a Alma hijo y a los hijos de Mosía por la fe y las oraciones de sus padres y del pueblo de Dios. Ustedes pueden recibir valor y consuelo de esos ejemplos del poder que tiene la expiación en el corazón de los seres humanos. El Señor nos da esperanza al esforzarnos por ayudar a nuestros seres queridos a aceptar su legado eterno. Recibimos sus promesas si seguimos tratando de llevar personas a Él, a pesar de que rechazan la invitación que Él les hace. Su rechazo lo entristece, pero no se da por vencido, y nosotros tampoco. Él nos da el ejemplo perfecto con su amor constante.
Y además, ¿cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos bajo las alas? Oh pueblo de la casa de Israel que habéis caído, sí, oh pueblo de la casa de Israel que habitáis en Jerusalén, así como vosotros los que habéis caído, sí, cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos, y no quisisteis. Podemos confiar en el incansable deseo del Salvador de llevar a todos los hijos espirituales del Padre Celestial de nuevo a casa con Él. Todo padre, abuelo y bisabuelo tienen ese deseo. Nuestro Padre Celestial y el Salvador son nuestros ejemplos perfectos de lo que podemos y debemos hacer. Nunca imponen la rectitud, porque ésta se debe elegir. Ellos definen la rectitud y nos hacen ver que sus frutos son deliciosos. Toda persona que nace en el mundo recibe la luz de Cristo, que nos ayuda a ver y sentir lo bueno y lo malo. Dios envía siervos terrenales que, mediante el Espíritu Santo, nos ayudan a reconocer lo que Él quiere que hagamos y lo que prohíbe. Dios hace atractivo el escoger lo bueno al permitirnos sentir los efectos de nuestras decisiones. Si escogemos lo bueno, sentiremos felicidad. Si escogemos lo malo, vendrá el pesar y el remordimiento en su tiempo. Esos efectos son seguros, pero a veces se demoran por un propósito. Si las bendiciones fuesen inmediatas, el escoger lo correcto no edificaría la fe, y a veces también se demora el pesar. Se requiere fe para sentir la necesidad de procurar el perdón del pecado antes de que sintamos sus efectos tristes y dolorosos. Lehi se afligió por las decisiones que tomaron algunos de sus hijos y sus familias. Él era un hombre recto y bueno, un profeta de Dios, que les testificaba de nuestro Salvador Jesucristo. Él fue un ejemplo de obediencia y servicio al Señor cuando dejó todas sus posesiones terrenales para librar a su familia de la destrucción. A punto de morir, aún les testificaba a sus hijos como el Salvador. A pesar del poder que tenía para discernir sus corazones y ver el futuro triste y maravilloso, Lehi continuó guiando a su familia hacia la salvación más cerca. Hoy día, millones de descendientes de Lehi honran la esperanza que él tuvo. ¿Qué podemos hacer para aprender de Lehi? Podemos estudiar las Escrituras con oración y obedecerlas. Propongo que su visión sea a corto y largo plazo, al dar a su familia el patrimonio de la esperanza. A corto plazo surgirán problemas y Satanás usará su poder para tentarnos. Hay cosas por las que hay que esperar con paciencia y fe. El Señor actúa en su tiempo y a su manera. Enseñen a una temprana edad, cuando sus seres queridos son pequeños. Recuerden que la oración familiar diaria, el estudio en familia de las Escrituras y el compartir nuestro testimonio en la reunión sacramental son más fáciles y eficaces cuando los niños son más pequeños y sensibles al espíritu de lo que pensamos. Cuando sean mayores, recordarán los himnos que cantaron con ustedes. Y más que la música, recordarán las palabras de las Escrituras y testimonios. El Espíritu Santo puede traer todas esas cosas a su memoria, pero las palabras de las Escrituras y los himnos perdurarán más tiempo. Esos recuerdos quizá los traiga de regreso cuando se extravíen por un tiempo, tal vez por años, del sendero que lleva a la vida eterna. Necesitaremos una visión a largo plazo cuando nuestros seres queridos sientan la atracción del mundo y la nube de la duda parezca sofocar su fe. Tenemos la fe, esperanza y caridad para guiarnos y fortalecernos. He visto como consejero de dos profetas vivientes de Dios, a dos personas únicas
que sin embargo comparten un optimismo constante. Al enterarse sobre algo que está ocurriendo en la iglesia, la respuesta que dan con más frecuencia es: las cosas saldrán bien. Por lo general, ellos saben más sobre el problema que las personas que están sonando la alarma. Además, conocen la manera del Señor. Por eso siempre tienen esperanza con respecto a su reino. Saben que Él está a la cabeza. Él es todopoderoso y se preocupa. Si ustedes permiten que Él sea el líder de su familia, las cosas saldrán bien. Algunos de los descendientes de Heinrich Eyring parecieran extraviados, pero muchos de sus tataranietos van a los templos de Dios a las 6 de la mañana a efectuar ordenanzas por antepasados que nunca conocieron, debido al patrimonio de esperanza que Él dejó, legado que reclaman muchos de sus descendientes. Al actuar con fe, el Señor recompensará la esperanza con las bendiciones para nuestra familia mayores de lo que imaginamos. Por ser sus hijos, Él desea lo mejor para ellos y para nosotros. Somos hijos de un Dios viviente. Jesús de Nazaret es su Hijo amado y nuestro Salvador resucitado. Esta es su iglesia, con las llaves del sacerdocio y familias eternas. Ese es nuestro valioso patrimonio de esperanza. Testifico que es verdadero. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Oh
Our beloved Father who art in Nuestro heaven, amado Padre que moras en los cielos, venimos a ti con humildad al finalizar esta primera sesión de la conferencia general y estamos agradecidos por los mensajes inspirados que hemos escuchado y por la música y la presencia del Espíritu que sentimos. Te pedimos que nos bendigas, que podamos tener la valentía para poder aplicar los mensajes y los principios que hemos aprendido este día, para que podamos apoyar al presidente Monson y a los líderes que tú has llamado para guiar esta iglesia. Estamos agradecidos que hemos podido escuchar sus palabras y de otros líderes inspirados. Estamos agradecidos por tu Hijo Jesucristo y por su sacrificio expiatorio y porque podemos aplicarlos en nuestras vidas para nunca caer. Te pedimos que nos bendigas con seguridad para que recordemos también lo que hemos recordado, lo que hemos sentido en esta reunión, y lo decimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Anual número 184 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia, y la música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión fue un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.